Muy buenas tardes. En nombre de Dios y de la patria se inicia la sesión. Señor secretario. Señora Presidenta, los documentos ingresados son dos mociones. La primera de los honorables senadores señores Edwards, Gaona, Cast, Moreira y Sangüesa, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de sanciones aplicables a los funcionarios públicos que hagan uso de certificaciones médicas falsas o fraudulentas y de la regulación de la salud incompatible con el cargo, correspondiente al boletín 17.593.06. Y la segunda, del honorable senador señor Sandón, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República para fortalecer su rol fiscalizador, correspondiente al boletín 17.603. Para la presente sesión, de acuerdo a lo acordado por la Comisión en la sesión anterior, se invitó a los secretarios generales de la Cámara de Diputados y del Senado. Está presente el secretario general del Senado y el señor ministro del Interior, don Álvaro Elizalde. Buenas tardes. Le damos la bienvenida al ministro del Interior, señor Álvaro Elizalde, y le damos la palabra al secretario del Senado. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a las honorables señoras senadoras y señores senadores de la comisión, el señor ministro. Bueno, se me ha invitado a esta comisión a efecto de dar una opinión en relación a la tramitación del proyecto de ley que se contiene en el boletín 17.640, que es una moción del Ejecutivo, que está encaminada fundamentalmente al fortalecimiento de los partidos políticos, al perfeccionamiento de los mecanismos de coordinación parlamentaria, como se indica en el texto del mensaje, y en relación a lo que nos convoca, está fundamentalmente encaminado al reforzamiento de los comités parlamentarios. Y en ese sentido, el proyecto de ley introduce una serie de normas que desde el primer análisis lo que hace es llevar a un rango legal disposiciones que hoy día o regulaciones que hoy día nosotros ya tenemos en el reglamento del Senado respecto de la conformación, la estructura, el funcionamiento y las atribuciones de los comités parlamentarios. Desde esa perspectiva, el proyecto de ley particularmente incorpora en el artículo 5C de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional ciertas modificaciones también en el 5D. En primer lugar, hay que señalar que la regulación de los comités se encuentra en el reglamento del Senado. Hay algunas referencias normativas dentro de la Ley Orgánica Constitucional. En el reglamento del Senado hay 54 disposiciones que están referidas a funciones y atribuciones de los comités, a la determinación de quórum y una serie de otras materias que están vinculadas con los comités, desde ya la conformación, su integración, el mecanismo de los reemplazos y otras materias. Lo que nos indica acá este proyecto de ley, en primer lugar, es establecer el rol o la función que tiene el comité parlamentario, que indica que es el organismo que coordina políticamente al partido político en la corporación, facilita la coordinación en estos con cada uno de aquellos otros comités y su relación con la mesa. Esto hoy día nosotros lo encontramos ya regulado y más o menos en los mismos términos dentro del artículo 11 del reglamento del Senado. Incluso el reglamento del Senado en su artículo 11 contiene algún detalle adicional respecto a la función y rol que tienen los comités. Del mismo modo, la propuesta contenida en el proyecto de ley indica que los independientes, cuya candidatura no fuera declarada por un partido político determinado, también podrán constituir un comité parlamentario independiente, cuestión que también hoy día nosotros la tenemos en el reglamento del Senado. Con anterioridad a la última reforma que se hizo el año 2022, los independientes podían adherir a un comité o si había 3 independientes, conformar un comité. Hoy día, después de la modificación del año 2022, una candidatura como independiente que salga electa constituye por sí un comité. De modo tal que ya no es necesaria la afiliación a un partido político, de acuerdo al reglamento, para este efecto. También indica que pueden adherir al comité parlamentario y deberán ser adoptados por escrito por el respectivo comité, cuestión que también hoy día está regulada en el reglamento. Se incorpora como una innovación respecto de nuestro reglamento del Senado,
que se establece como deber que cada diputado o diputada, cada senador o senadora forme parte o integre un comité parlamentario durante todo el periodo legislativo o durante todo el periodo que esté en el cargo. Esta obligación hoy día no existe dentro del reglamento del Senado. Entendemos que es una propuesta que está encaminada a generar precisamente el orden institucional y también una mayor fortalecimiento de los comités y sobre todo disponer, como lo señala el propio proyecto, un reforzamiento de las bancadas y de los comités parlamentarios. En ese sentido, en esa parte es una norma que puede ser una innovación. Tengo mis dudas respecto a si es necesario tenerla dentro de la Ley Orgánica Constitucional. Todas las materias de funcionamiento parlamentario y el proceso legislativo, junto con la Constitución, la Ley Orgánica y el reglamento, lo regulan. En el artículo 5D también señala que los comités contarán con un jefe de comité. Eso también hoy día nosotros lo contenemos en el reglamento del Senado. Están los representantes de los comités, hay un jefe y un subjefe que representan a los comités y también existe una norma suplementaria que indica que cuando ninguno de los dos esté presente, representa al comité cualquiera de los senadores que sea integrante de él. El artículo 11 señala en términos generales la función de los comités. No hay en el reglamento una asignación de funciones o responsabilidades específicas a cada uno de los jefes o jefas de comité. La ley o este proyecto se la encomienda y lo primero que dice es velar por la coordinación política del comité parlamentario. Esta es una cuestión que en los hechos hoy día se da. En general, tanto los acuerdos de reuniones de comité como otras materias de orden administrativo o política se toman por estos acuerdos de los comités que los transmite su respectivo jefe. En segundo lugar, indica que será responsabilidad del jefe de comité autorizar, registrar y coordinar los pareos parlamentarios. En temas de pareos, esto está regulado hoy día en el artículo 9 del reglamento. También se establece que son los jefes de comité quienes lo suscriben, los subjefes o el propio parlamentario cuando no forma parte de algún comité. Está regulada la forma como se dejan sin efecto esos pareos y también hay algunos efectos que pueden ser de carácter disciplinario en el caso del incumplimiento de estos pareos. Se encomienda en el reglamento del Senado a la Secretaría llevar un registro de los pareos, que es lo que hoy día se está traspasando, pareciera ser, al jefe del comité respectivo, que va a ser él quien o ella quien tendría que hacer la gestión administrativa de la presentación de los pareos y el respectivo registro, que yo creo que es una cuestión que escapa un poco a la labor que cada uno de los senadores y senadoras tienen en la sala y particularmente los jefes de comités, que tienen esta coordinación más bien con la mesa y la coordinación entre los comités respecto a los acuerdos políticos. Luego, se habla también de que el jefe determinará los parlamentarios que intervendrán en cada punto de la discusión en la sala de la respectiva corporación y los tiempos que dispondrán de esta intervención. Hay que tener presente que todas las senadoras y senadores tienen el derecho al uso de la palabra, y dentro del comité puede haber senadores que tengan miradas distintas respecto de algún punto específico o proyecto de ley que se regule. De hecho, el reglamento del Senado contempla una norma especial respecto de los disensos que se pueden dar entre los jefes de comité o los representantes de los comités en el artículo 15. Y expresamente dice que en caso de desacuerdo entre los representantes de un comité, sus votos se tendrán por no emitidos, pero las resoluciones que se adopten afectarán al comité respectivo. Sin embargo, cuando se requiera la unanimidad, se entenderá que no la hay si existe oposición expresa a cualquier representante de un comité. Es decir, el reglamento en esta materia incluso es más detallado y permite establecer una regla, una norma especial frente a los disensos que se pueden dar legítimamente dentro de un comité en la misma sala respecto de ciertos proyectos. También el reglamento regula los tiempos de uso de la palabra y una vez que concluyen los tiempos que el propio reglamento señala, le otorga la facultad al presidente del Senado a dirigir el debate y también limitar la duración de los discursos de cada senadora o de cada senador. En ese sentido, señora presidenta, desde el punto de vista de la Secretaría, quizás incorporar una reforma legal en la Ley Orgánica Constitucional con todas estas materias podría ser incluso un poco contraproducente
con la dinámica propia que se da dentro del Parlamento, dentro de la sala y entre los propios comités. Eventualmente podría en la ley establecerse una definición de lo que es el comité y quizás su función, pero toda la bajada de la Constitución, los reemplazos, la jefatura, las representaciones, el peso en votos del respectivo comité, es una materia que puede perfectamente seguir siendo regulada en la ley, en el reglamento respectivo. En definitiva, hoy día, ¿qué es lo que tenemos nosotros en esta propuesta? En primer lugar, cuando se habla de la función de la jefatura de comité, la coordinación política del comité, en el caso de la Cámara de Diputados, el comité representa a la bancada ante la mesa de la corporación. En el caso del Senado existe también esta representación y también la coordinación interna, de modo tal que esto está regulado. Autorizar y registrar los pareos no está regulado ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado la función de registro, pero sí autorizar el pareo propiamente tal y dejarlo sin efecto. La distribución en comisiones y reemplazo. En el caso de la Cámara de Diputados es una decisión de la mesa, junto con la sala, interviene también la Secretaría. En el caso del Senado es un acuerdo de carácter político-administrativo interno que se toma cada 4 años para efecto de determinar la integración de cada una de las comisiones. Y también esa integración entre los 5 senadores obedece y de alguna forma representa a los equilibrios políticos y a la representación política que existe en la integridad de la sala. En cuanto a la determinación de horario y los tiempos, como lo indiqué, acá esto está regulado en el Senado y particularmente, en definitiva, se le otorga al presidente del Senado esta facultad de dirigir la sala. De modo tal, señora presidenta, honorables senadoras y senadores que integran esta comisión, estimamos que la forma que debiera obtener esta regulación los comités es en el propio reglamento. En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hoy día existe un proyecto de modificación al reglamento que se está tramitando. Todas las semanas hay una sesión en donde se avanza en esta propuesta de modificación y sin duda también ahí hay normas que están referidas al funcionamiento de los comités y a los deberes de senadoras y senadores de formar parte de comité. Quizás lo que en el caso del reglamento del Senado se echa de menos y que muchas veces se ha planteado tanto en la sala como en las reuniones de comité son algunos efectos frente a algunas situaciones que se dan, por ejemplo, y que están regulados en la Cámara de Diputados, como por ejemplo que un senador o senadora no emita su voto en la sala, si es que eso tiene algún efecto o alguna sanción, que no concurra a sesión de sala. Los acuerdos de los comités están también definidos y regulados en el artículo 19 en cuanto a su alcance, es decir, un comité que concurre a otorgar un acuerdo o su acuerdo o su voluntad para un determinado acuerdo, no puede después ser impugnado ese acuerdo de la sala por ese mismo comité. De modo tal, señora presidenta, que hoy día con la regulación que tenemos y con el perfeccionamiento que se está realizando a través de la modificación del reglamento, se pueden alcanzar estos objetivos que se persiguen en la reforma legal a través de la reforma reglamentaria que se puede realizar dentro de la sala, con además el adicional de que la modificación al reglamento tiene una tramitación, si bien de ley, es en la propia Cámara en donde va a producir sus efectos y conforme a su realidad y también conforme a sus necesidades en donde esto va a ser. Incorporarlo en un cuerpo legal, orgánico constitucional, implica una doble tramitación y también considerar que esa realidad es distinta de lo que se da en la Cámara de Diputados con lo que se da en el Senado. Eso, señora presidenta. Gracias por la exposición al secretario del Senado. Ministro. Yo no sé si es posible, entiendo que no entiendo, este es un solo punto del proyecto y la idea es que se pueda votar en general. Después van a haber modificaciones, obviamente se tomarán en consideración los comentarios que ha emitido el secretario del Senado y otros que han participado del debate anteriormente, pero no sé si será posible votar en general el proyecto, eso primero. Y segundo, respecto a los comités del debate, sí, independientemente de que ambos reglamentos lo regulen, si existe disposición para tener una base común compartida para los comités del Senado y de la Cámara, que sea la misma, independientemente de que los reglamentos puedan profundizar en una regulación específica de acuerdo a la naturaleza
de la labor legislativa de cada Cámara. No sé si es la naturaleza de la palabra, porque en verdad ambos tienen desde el punto de vista legislativo las mismas funciones, pero de acuerdo a las características de cada una de las cámaras, más bien. Y ese es otro debate. Nosotros de todas maneras creemos que es necesario que al menos exista un reconocimiento de los comités a nivel legal y después se discutirá. Por ejemplo, lo de los tiempos. Lo de los tiempos se entiende que solo se aplica en el caso de los incidentes o la distribución de tiempos en el debate de sala conforme a las reglas de los incidentes, que a veces se acuerdan los propios comités. Porque efectivamente, como dijo el secretario del Senado, todo senador tiene derecho a hablar. En la discusión en general 10 minutos, en la discusión en particular 5 minutos. Pero en determinados contextos se ha tomado la decisión de que un proyecto de ley se tramite con tiempo acotado conforme a las normas de la hora de incidentes. Y ahí alguien tiene que decidir quién ocupa la palabra, porque si un parlamentario una bancada se extiende y ocupa todo el tiempo, los otros no pueden hablar. Bueno, en ese caso, excepcionalmente, el jefe de comité es el que determina los tiempos. Y eso hoy día sí ocurre. Entonces, esto no significaría una innovación respecto a lo que aquí ocurre. Nosotros, de hecho, fuimos muy conservadores en la propuesta, tratando de mantener más o menos lo que existe dentro de la reglamentación de cada una de las cámaras. Ya, pero ese es otro debate, pero este proyecto va más allá. No olvidemos que el principal objetivo del proyecto es regular los requisitos para la constitución de partidos políticos y queríamos proponer a la comisión, si fuera posible, por lo menos votar en general, independientemente de los perfeccionamientos y cambios que van a hacer, que se van a realizar en el marco del debate en particular. Gracias, ministro. Senadora. Gracias, presidenta. Efectivamente, hoy día estábamos citados, ¿no es cierto?, para escuchar a los secretarios de ambas cámaras, precisamente en los puntos atingentes a la modificación de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Y yo, más allá si usted después decide votar en general o no el proyecto, me voy a pronunciar respecto a lo que dijo el señor secretario. Y también a lo que dijo el ministro. Yo no tengo mayor inconveniente en que se le haga un reconocimiento legal a los comités, pero no estoy de acuerdo con todo lo que acá se ha puesto, ¿no es cierto? Primero, yo creo que el secretario explicó bien que funcionan relativamente bien los comités hoy día como están regulados. Desconozco cómo se hace en la Cámara, hablo por el Senado. No me parece, yo creo sobre todo en la libertad, no me parece el último inciso del quinto C, ¿no es cierto?, que obliga a todo diputado y senador a integrar un comité parlamentario y permanecer en él durante todo el periodo que dure el cargo. Y yo esa frase la eliminaría, creo que es excesivo, porque al menos en el Senado, por eso digo que no sé cómo funciona en la Cámara, esto debiera ser solo para los independientes, porque si tú fuiste electo por un partido, siendo militante independiente, vas a estar en ese comité. Y si te renuncias a ese comité que declaró tu candidatura, hay otra sanción. Entonces, si esto es solo, y me corrigen si me equivoco, para los independientes, porque no tendría operación en otro más, ya está resuelto que los independientes pueden formar, aunque sea uno solo, un comité. Por lo tanto, yo creo que esta frase está de más. En el resto no tengo mayor, puede mejorar la redacción o qué sé yo, pero no tengo inconveniente que eso se haga ahí. En el 5D, yo, mire, no sé si sea necesario reconocer las funciones que tienen los jefes de comité. Y si la mayoría estimara eso, probablemente debiera ser la letra A y B, sacando en la B el término registrar, porque eso lo lleva a la mesa, ¿no es cierto? Porque van relacionado que se te impide votar cuando está pareado, entonces no le corresponde al comité. En el C y el D no estoy de acuerdo, porque estoy de acuerdo con lo que dijo el ministro, pero ahí hay que redactarlo de mejor manera, porque aquí parecería, ¿no es cierto?, que cada senador va a hablar si su jefe de comité se lo permite. La única vez que los jefes de comité determinan el tiempo, bien lo decía el señor ministro, es cuando un proyecto se acuerda discutir en los tiempos de incidente o
en el tiempo de incidentes cuando habla más de un senador y hay que repartir el tiempo de ese partido. La distribución de las comisiones legislativas, yo creo que es muy peligroso que esto se ponga como función de los jefes de bancada, porque en la práctica no lo son. Ellos son quienes después llevan a la mesa la propuesta que viene de la bancada, o de un sector o de una determinada coalición. Pero que quede redactado así, que el día de mañana, ¿no es cierto?, aparezca un jefe de comité que diga que él va a determinar, que Pedrito, que Juanito, porque eso es lo que dice. Yo entiendo la intención y que lo que se quiere decir acá, pero acá lo que dice es que el jefe de comité puede determinar qué senador está en cada comisión. Eso también está en contra de un poco de lo que va en el reglamento, que señala que es la sala la que aprueba la integración de las comisiones, a propuesta, por cierto, y es toda la negociación que se hace previamente. Entonces creo que a mí en el 5D hay que de la B sacar la palabra registral y la 6D, si se quieren mantener, hay que redactarla de una manera distinta. Esa, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. ¿Alguien más? ¿La palabra? Ministro. Ay, Y por tanto, en la discusión en particular podemos realizar todas estas modificaciones. Yo creo que en el caso de letra C más bien es informar, porque lo que hace el jefe de comité, y hoy día se ocurre, no es que un parlamentario llega acá y dice, oye, me va a venir a reemplazar tal persona, se tiene que mandar un documento emitido por el presidente o el jefe de comité informando el reemplazo, que no es propiamente la distribución de las comisiones, porque la distribución de las comisiones efectivamente se decía en la sala, sino que es informar los reemplazos de la bancada respectiva. Y si una bancada decide cambiar, pero lo que sí queremos, senadora Speger, por su intermedio, presidenta, es que si una bancada decide reemplazar a un integrante de su comité en una comisión, lo puede hacer. O sea, finalmente el cupo le corresponde a la bancada, no le corresponde al parlamentario. Y el parlamentario está ahí en representación de su bancada, por decirlo de alguna manera. Y la bancada podrá determinar si es que lo representa bien o no y sobre esa base hacer cambio. Pero efectivamente esta es una decisión que debe adoptar la bancada y el jefe de comité lo que tiene que hacer es informarla. Y que no es lo mismo que la distribución global de los cupos de las comisiones, porque eso se realiza en la sala. Pero una vez que la sala distribuye los cupos de las comisiones, a quien le corresponde informar quiénes son los integrantes de las comisiones al jefe de comité, hoy día sí. Y a quien le corresponde informar los reemplazos es al jefe de comité. Y de hecho tiene que ser autorizado por el secretario. A nosotros nos parece que eso deberá mantenerse, porque finalmente los comités envían informaciones formales respecto de sus propias decisiones. Y sí, claro, si un jefe de comité se pone a informar cosas que no corresponden, bueno, los otros integrantes del comité lo pueden cambiar, siempre. senadora. Sí, bueno, nosotros ya hicimos una modificación al reglamento, o está en el proceso, ya no me acuerdo, en que los reemplazos momentáneos o puntuales solo se hacen por parte del jefe de bancada y se autoriza por el secretario de la comisión respectiva. Y los reemplazos, solo los reemplazos definitivos, los informa el jefe de bancada y los autoriza el secretario general. Pero los que son puntuales para una sesión, eso ya lo cambiamos y hoy solo lo autorizan los secretarios de las comisiones. Ahora, el otro tema de los reemplazos definitivos, en fin, bueno, yo creo que es todo el tema que hasta el día de hoy se ha ido resolviendo y de manera distinta por todo lo que pasó con el Partido Demócrata Cristiano y con la separación de algunos senadores de ahí que pasan a formar demócrata. Y que hoy día tampoco hay una solución única, ¿no es cierto? Se ha ido, y el secretario me puede corregir, se ha ido como que solucionando comisión por comisión, si la persona, si privilegiaba un nombre que habían puesto o un partido, que eso va de la mano con lo que al comienzo decía el secretario, ¿no es cierto?, que cuando se aprueba la integración de las comisiones en la sala, se supone que se aprueba
por los 4 años. Han habido también entonces después, cuando llega el otro año, algunos, y esto es transversal, algunos se quieren quedar, otros no se quieren ir. Entonces ahora en los reemplazos debe indicarse la fecha, es decir, fulano tal integra tal comisión desde el 11 de marzo de tal año al 11 de marzo o al 10 de marzo del año siguiente, que son efectivamente, como bien decía el señor secretario, cosas que se han ido dando en la práctica o conflictos que se han ido dando en la práctica que tal vez esta sea una oportunidad de discutirlo y buscar la forma de solución. Pero vuelvo a decir, yo tengo dudas, no tengo problema avanzar aquí con esto con la mayoría, pero tengo algunas dudas de si el nivel de detalle de esas cosas debiera estar en la ley o a lo mejor mejorar el reglamento que estamos hoy día en la Comisión de Constitución y que es más rápido porque solo lo ve el Senado, ¿no es cierto?, hacer el reglamento del Senado o hacerlo en el Senado. Esa es la duda que yo mantengo, Presidenta. Gracias, senador. Sí, ministro, respecto a la pregunta que plantea la senadora Vensperger, entiendo yo que también tiene que ver con eventuales sanciones que iban a proponer en algún minuto. Se habló de todo un régimen sancionatorio que haría necesario tener una ley, pero por lo que hemos escuchado del secretario, las normas finalmente están reproducidas de mejor o peor manera y siempre perfectibles en la ley. Entonces, ¿cuál sería la necesidad? Porque en realidad aquí estamos legislando doblemente. Eso es claro, lo que está ocurriendo es que en la comisión se está viendo el reglamento y estamos legislando acá. Entonces, ¿cuál sería la posición del Ejecutivo sobre este punto? Nosotros creemos que esta norma es necesaria sin caer en la hiperregulación. Ahí comparto que hay materias que son propias de la soberanía de cada Cámara y que tienen que regular los reglamentos, pero que al menos debiera estar reconocido legalmente los comités, porque en la reforma constitucional se aprobó una norma que establece que los que renuncian al partido pierden el escaño y los independientes que renuncian a su comité también pierden el escaño. Entonces, por tanto, debiera haber al menos un reconocimiento legal a los comités, sin caer en la hiperregulación. Y por tanto podría ser una norma más acotada quizás que la que plantea el proyecto originalmente, pero por lo menos que se diga qué son los comités y que se establezca que los jefes de comité son los que informan determinadas decisiones, informan, insisto, no deciden, informan determinadas decisiones que es, por ejemplo, quiénes integran las comisiones, etcétera. Los otros problemas que se han generado tienen que ver con otro tipo de fenómenos, que es quiebre de partido, un debate respecto a si el acuerdo de la sala era suficiente para resolverlo. Bueno, tendrá que volver a la sala eventualmente para dilucidarlo. El proyecto no pretende resolver eso, que son temas de naturaleza política que se resuelvan a través del diálogo político en cada corporación y acuerdos políticos que se establecen en cada corporación. Entonces, la idea no es resolver ese tema, pero sí señalar que si existe un cupo de un comité que es de la UDI, que es de la Democracia Cristiana, lo que sea, Renovación Nacional, Partido Socialista, ese cupo de comité, para todos los efectos, quien determina quién lo integra es el comité respectivo y quien informa que lo integra es el jefe de comité. Nosotros creemos que eso debiera estar en la ley. Pero el debate, si ese cupo le corresponde a tal o cual partido, eso sigue siempre radicado en la sala y es la sala la que lo tiene que resolver en el marco del acuerdo político. O sea, una vez que es indubitado, porque el acuerdo político determinó que el cupo fuera ocupado por una determinada bancada, esa es la bancada que decide cómo lo incorpora. No sé si me explico. O sea, cuando planteamos esta norma, yo sé que la senadora hizo referencia a la situación de los dos senadores del Partido Demócrata. Nosotros no estamos pensando en esa hipótesis, estamos pensando en la hipótesis de el cupo indubitado, del parlamentario que cree que el cupo es de él, no le responde a su comité y que el comité tenga y lo pueda cambiar, porque hoy día lo que hace es que renuncian al partido y se llevan, en la Cámara ocurre eso, renuncian al partido y se llevan el cupo. Y su bancada no los puede reemplazar. En el caso de su región, Presidenta, si hubiera sido al revés del orden, la bancada de su partido no habría podido reemplazar al diputado correspondiente, que es lo que ocurrió. O sea, hay un caso, acaba de fallecer el diputado Lorenzini, pero me acuerdo que él renunció a la Democracia Cristiana y avisó que había renunciado como 1 o 2 meses después para mantener el cupo en la Comisión de Hacienda. Nosotros creemos que en ese caso lo que procede es que la bancada respectiva realice el reemplazo. Entonces, esa es la hipótesis que queremos regular. Podemos discutir la mejor redacción y todo lo demás, pero la idea es que si el cupo en el acuerdo de la respectiva Cámara corresponde a un determinado partido y a una determinada bancada, en consecuencia,
esa bancada es la que decide quién integra esa comisión. Porque en la Cámara lo que ha ocurrido es que renuncian al partido o renuncian a la bancada, y una vez que renuncian a la bancada, el cupo queda como un cupo unipersonal de propiedad del diputado, y no un cupo en donde representa un colectivo que es la bancada de la que formaba parte. Eso lo queremos resolver y creemos que en este caso es necesario. Todo lo demás lo podemos borrar porque sería quizá innecesario. Ahora, dicho lo anterior, estamos hablando de una base común para ambas cámaras y en todo lo demás cada reglamento decide los detalles. Gracias, ministro. El secretario está pidiendo la palabra y después el senador Quintana. Gracias. ¿También está pidiendo la palabra, senador? Sí. Esto por delante resuelve más temas en la... Gracias, señora presidenta. Compartiendo lo que señala el señor ministro, hay que tener presente que tal como ya se indicó y también lo ratificó la senadora Ensperger, la integración de las comisiones particularmente obedece un acuerdo, y es un acuerdo de orden político, y ese acuerdo es suscrito por los jefes de los comités. Es decir, ellos son los que comunican actualmente a la mesa cuál va a ser la integración, cuál va a ser la propuesta. Y esa es la propuesta que el presidente hace a la sala y se aprueba, quedan conformados de esta forma. Y luego operan los mecanismos, los reemplazos para sustituir a un senador o senadora por otro senador o reemplazarlo uno por otro. Si no existe, si esta propuesta es rechazada en la sala o es observada, ahí opera el mecanismo de la votación y las integraciones de las comisiones se generan a través de un voto acumulativo. Es decir, nuevamente volvemos a que se trata de un tema más bien de orden político que debiera quedar radicado y debiera estar regulado en el reglamento. La renuncia que se ha presentado por diputados o por senadores de partidos políticos, la dificultad que se puede presentar es que quizás hay que establecer un mecanismo de comunicación en donde el CERVEL comunique a la Cámara respectiva esta renuncia para que la Cámara dé cuenta de ello y produzca efectos para todos los senadores. Y de esta forma los comités puedan adoptar las medidas y evitar esta situación de que efectivamente sean los hechos un parlamentario que ya no forma parte de un comité por la renuncia del partido político y forma parte de comisiones, no pueda ser reemplazado por el respectivo comité. Entonces es un tema de comunicaciones y de oportunidad en que producen efectos esas comunicaciones y cuál es el alcance de esos efectos. Eso nada más, señor presidente, quería excusarme, estamos ahora citados a la reunión de comité y vamos a ir. De los comités que hoy día existen. Gracias, secretario. Sí, puede retirarse. Gracias. Señora senadora, quería Muchas hacer gracias por su presente- exposición. Quería hacer presente que el contenido de la Ley Orgánica del Congreso Nacional se hace referencia a la Constitución 3 veces a él, para las acusaciones constitucionales, para la atribución de las comisiones investigadoras, y después señala: el Congreso Nacional se instalará e iniciará su periodo de sesiones en la forma que termine su Ley Orgánica Constitucional. Agrega en su inciso final: la Ley Orgánica Constitucional, señalada en el inciso primero, regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias conforme al Senado artículo 64 y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. Por su parte, el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional señala que todo lo demás será regulado en reglamentos. Y finalmente, cabe tener presente que el artículo 63 de la Constitución, a diferencia de la Constitución del 25, estableció una norma de clausura. Solo son materia de ley y en ella no hay referencia alguna a la tramitación interna de los proyectos de ley en el Congreso Nacional, que es materia de ley orgánica y de reglamento. En consecuencia, en la opinión de la Secretaría, la regulación de materias reglamentarias no corresponde a la ley. Lo refiere al reglamento. Yo pensaba que yo tengo diferencias con interpretación. Ministro. Pensaba que yo tengo con el secretario he tenido permanentes diferencias de interpretación. Solo quiero recordar que Reconozco que hay un montón de normas que se han dictado en contraposición a lo que yo planteo. solo recordar lo de los quórum, que en su momento, bueno, el Tribunal Constitucional finalmente falló de manera categórica. Le vamos a dar una revisión. Ministro, había pedido la palabra el senador Proes. Gracias, presidenta. No solamente decir que es bueno normar teniendo los cuidados. Nosotros vivimos esta situación de que un parlamentario se nos fue y después nos costó un mundo poder tomar eso. Hubieron informes, apelación a la Comisión de Constitución y Justicia del Senado y nos demoramos mucho tiempo en despejar esto. Por lo tanto, yo creo que
si el cupo es el partido se lo pasa a un parlamentario, deberá ser el partido quien determine también poderlo sacar. En eso estoy de acuerdo. Y con respecto a lo último que dijo el secretario, el CERVEL mensualmente entrega la nómina de las personas que renuncian a los partidos políticos y le llega a todos los partidos políticos. Por lo tanto, si el partido que yo milito el día de mañana sabe que yo estoy en una comisión renunciando, basta con ese informe del CERVEL para que uno lo presente y se haga efectivo lo que estamos hablando. No es necesario esperar una nueva notificación del CERVEL específica, porque el listado de los militantes que renuncian se entrega el día 15 de cada mes con respecto al mes anterior, presidenta. Quería acotar eso, que es algo que ya está regulado y que todos los partidos saben quiénes ingresan y quiénes se van mes a mes. Así es. Gracias, senador. Senador Quintana. Sí, gracias, presidenta. Yo diría que con el correr de los años se ha venido desvirtuando un tanto la figura de los comités. Yo llevo ya algunas par de décadas acá, poco más, y en los 2 periodos que fui diputado veía que al comienzo el rol del comité estaba bien reglamentado, pero claro, hoy día fuimos permitiendo que los comités se fueran achicando. Hoy día pueden haber un comité hasta de una persona, y yo no sé cuál es la base legal para eso. Entonces yo creo que si aquí partimos de la base que lo que nos interesa es fortalecer los partidos y no achicarlos y no atomizarlos, eso no significa pasar a llevar derechos de independiente en lo absoluto, en lo más mínimo. Entonces yo creo que, dado eso, me parece el planteamiento que hace el ministro Lizalde, creo que debieran quedar contemplado en la ley. Y respecto de lo que plantea el secretario de la Comisión, yo no sé si no sea posible elevar a rango legal algo reglamentario. Creo que lo hacemos eso con mucha frecuencia. O sea, y por supuesto estoy dispuesto a votar en general también el proyecto. Gracias, senador. Ministro, y votemos. Ya. Aprovechemos que tenemos quórum. ¿Ah? Quiero decir una cosa Sí. antes de tengamos quórum, pero yo en términos generales, y lo dije anteriormente, estoy de acuerdo con que los cupos de determinadas comisiones sean, ¿no es cierto?, las determinadas bancadas las que sean titulares de ellos. Pero también ahí hay que, ¿cómo juegas tú con la debida representación? Porque si a un determinado partido político que tiene, no sé, 4 comisiones, porque tiene 8 senadores, pero luego se le van 4, estamos diciendo acá que igual él va a seguir con las 8 comisiones. Y vas a tener 4 senadores que tienen la misma representación que esos otros 4 que se quedaron en el partido sin ninguna representatividad. Entonces, yo creo que hay que fortalecer los comités, pero sin desfortalecer al mismo tiempo la representación dentro de las comisiones de los distintos sectores políticos. ¿Cómo lograr eso? No sé, ministro, usted sabe más que yo en eso. Gracias, senadora. Sí, solamente senador Proens. para sumar, para que haga una sola pregunta. Aquí también se norma que si se van 4 parlamentarios de un partido, para seguir el mismo ejemplo, el partido sigue recibiendo los recursos financieros como si tuviera los 8. Entonces, también habría, si la señora plantea arreglar una cosa, habría que mirar la otra también. Gracias, senador. Entendemos que este es un proyecto que va a requerir ciertas modificaciones durante su tramitación. Yo les propongo que lo votemos en general hoy día y que podamos proseguir. Entonces, señor secretario. En votación en general el proyecto. Senador Velázquez. A favor, señor secretario. Senador Quintana. A favor. Senador Proens. Senador Enseger. Yo voy a votar a favor de este proyecto. Creo que todo aquello que apunta a fortalecer a los partidos políticos termina fortaleciendo la democracia. Pero así como el Ejecutivo está preocupado de sacar adelante este proyecto, me encantaría también que con la misma energía tratara que en la Cámara avanzara la reforma constitucional del sistema político. A favor. Señora Presidenta. Adhiero a lo expresado por la senadora Pérez. Voy a votar a favor. Entonces, aprobado en general el proyecto por unanimidad, 5-0. ¿Usted también ahí? Ministro. Yo votaba, pero ya no voto. Pero quiero agradecer primero la exposición. En particular, veamos todos los
las mejorías que sean necesarias. No sé si es posible insistir nuevamente en la sala que se pueda discutir en general y particular. Así será hoy día. En la sesión de hoy día. Y dicho eso, sobre el argumento del secretario, yo entiendo que el argumento que él señala es que la Constitución dice que va a haber una ley orgánica constitucional, que entre otras cosas yo leo aquí, dice todo lo relacionado a la tramitación interna de la ley. Y eso comprende a los comités. O sea, eso es materia de ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Y la ley orgánica constitucional dice que todo lo que no está en la ley se discute en reglamento. No sé de dónde se puede sacar la conclusión de que esta sería una materia que no está contemplada en la ley, o que no es materia de ley. El Pero- argumento, Sí. el argumento no secretario. entiendo cuál es Lo que yo planteo es que el alcance de la ley orgánica constitucional del Congreso lo establece la Constitución. Y se refiere a la tramitación interna de la ley y la entrega a la ley orgánica. La ley orgánica establece normas de acuerdo a lo que dice la Constitución sobre urgencias, tramitación de los proyectos, iniciativa, y lo demás lo entrega reglamento de las demás corporaciones. El funcionamiento de los comités está entregado al reglamento. Por la ley orgánica lo entrega al reglamento. Pero no expresamente. Y en el sentido inverso lo que me dice... Bueno, por eso estamos modificando la ley lo que me dice orgánica. la asesora del Ejecutivo es que ella entiende que sí es materia de ley porque establece las bases esenciales del ordenamiento jurídico. Yo no creo que llegue a tanto la norma que nos... Pero es una opinión, como todas las cosas. Muchas gracias, secretario. Ministro, sí, creo que es importante ver el avance que tiene el tema del reglamento en el Senado, porque eso sí que me preocupa, que estemos avanzando, legislando en paralelo el reglamento y legislando acá las mismas materias. Si lo que pasa es Ministro. que yo creo que tiene una norma, el reglamento la vamos a trabajar, una norma súper acotada, como norma paraguas, podríamos decir, pero finalmente la regulación específica siempre va a quedar en cada reglamento. E insisto, a propósito de lo que plantea la senadora Ravensberger, si una bancada se quiebra, eso cambia la correlación de fuerzas dentro del Congreso, dentro de la Cámara respectiva, y eso ya es materia de la sala. No es el simple reemplazo, aquí estamos hablando del reemplazo de quien forma parte de un comité. Sí. Sí. Bueno, porque tiene que ser a través de un acuerdo político y eso tiene sus dificultades. Pero nosotros nos estamos poniendo en otra hipótesis. Y no olvidemos que la reforma política que ella reivindica, que se iba a votar mañana, pero nos parece que se postergó de nuevo la votación, pero eso no es resorte del Ejecutivo. Nosotros entendíamos que se iba a votar mañana. Establece que la renuncia al comité implica pérdida de escaño. Mayor razón para regularlos legalmente, al menos como una norma genérica. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la citación, se levanta la sesión.